Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bien. Vamos a hablar el día de hoy un tema a veces quizás un poco obvio, pero en algunos grupos no tan obvio, y hay que estar preparados para poder batallar contra este tipo de creencias, ¿no?, dentro de la iglesia cristiana. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre si es necesario guardar la ley para ser salvos. Repito, parece un poco obvio, pero no lo es tanto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este momento. Te pido que por favor tú nos puedas hablar en esta tarde. Bendice nuestras vidas espirituales, danos herramientas, danos textos, Señor, que nos confirmen lo que tu palabra siempre ha querido que nosotros comprendamos. Amado Dios, entrego este tiempo para que tú lo dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Voy a empezar leyendo Hechos capítulo 15. Verso 1 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. En ese tiempo, cuando las cosas estaban frescas en el cristianismo, hubieron varias cuestiones que tratar, que afinar. Creo que en cualquier lugar, cuando se está empezando algo, no se empieza del todo con la verdad, sino que con el tiempo se van amoldando cosas, como también se van quitando cosas. La iglesia que nació en Jerusalén no es la excepción. Donde hay gente, siempre va a haber problemas. No debe ser así en la iglesia, se ha dicho. Sin embargo, cuando se trata de doctrinas y de prácticas, hay que hablarlas a veces de manera fuerte. La Biblia dice que hubo una contienda no pequeña, una discusión entre Pablo y Bernabé con las personas que empezaban a promover la circuncisión a la iglesia gentil. Digo la iglesia gentil porque la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia judía, no tenía ningún problema con circuncidarse, porque ellos venían de una cultura en donde la circuncisión era normal y era un requisito para que alguien pueda pertenecer al pueblo judío. Y digo que alguien pueda pertenecer al pueblo judío porque habían gentiles que se hacían judíos. Se les llama los famosos proselitistas. Ellos adoptaban la fe judía, pero mediante la circuncisión, que era uno de los requisitos que tenían que cumplir para que puedan pertenecer al pueblo judío y llamarse así judíos, a pesar de no pertenecer a la nación de Israel. También tenían que cumplir lo que los judíos cumplían: guardar las fiestas, ofrecer sacrificios y diferentes ceremonias que los judíos cumplían. La iglesia gentil, o sea, la iglesia en donde estás tú y yo, pero en ese tiempo todavía las personas de Asia Menor, ellos no tenían prácticas judías. Ellos eran paganos, rescatados obviamente del paganismo para el Señor. Por lo tanto, no tenían una formación judía, no entendían lo de la circuncisión. Entonces Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, con Bernabé, porque fue su compañero en sus primeros viajes, no vieron sano de que los apóstoles, sobre todo Pedro, que es uno de los que promueve el judaísmo en el pueblo gentil,
no vieron sano de que esto de la circuncisión y de guardar otros mandamientos de la ley se promovieran dentro de esas iglesias y que sobre todo se impusiera como parte de lo que exigía la salvación, cosa que Jesucristo no nos mandó, ¿verdad? Menos le dijo eso a Pablo: tú predica de Cristo, pero tienes que añadirle la ley, tienen que guardar la ley. En este concilio hubo una discusión, pero también miren lo que dice el verso 6 y 7. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, miren, después de mucha discusión, se reunieron los ancianos apóstoles, estaba Pablo y Bernabé, pero después de que han hablado del tema con fervor, y donde me imagino, ¿verdad? Allí no, pero esto no debe ser así, pero que esto manda Dios, pero es que siempre lo hemos hecho. Después de mucha discusión, llegaron a una conclusión. Miren la conclusión hermosa. Verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que es a que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Esa fue la conclusión que lo dio Jacobo. Pero miren, para llegar a esta conclusión hubo una discusión. Cuando vamos a tratar de comprender la salvación, siempre va a haber estas corrientes que pueden oponerse. Porque para nosotros ya es creíble de que la salvación no viene por guardar la ley. Sin embargo, hay personas que dicen que se necesita guardar la ley, de lo contrario no puede ser salvo. Y al momento de decir estas cosas, ellos se están convirtiendo en judaizantes, en cristianos judaizantes que en el primer siglo se les llamaba judeocristianos. Por ejemplo, no vamos a leer todo el capítulo 15 de Hechos, les he dado algunos textos bíblicos para poder enfatizar el tema del cual todavía no entro del todo. Pero acá hay tres personajes importantes, no solamente Pablo y Bernabé, sino Pablo, Cefas o Pedro, es lo mismo, y Jacobo. En Gálatas capítulo 2, verso 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Les explico. Pedro era un cristiano que promovía el judaísmo, más llamado como judeocristiano. Una persona que promovió las prácticas judías. Un apóstol de Jesucristo que caminó de manera detallista con Cristo, que fue un privilegio para este hombre hacerlo, escuchar sus palabras. Incluso él fue quien estuvo allí, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración. O sea, tantas cosas que él pasó. Pero él promovió, aparte de la salvación por la fe en Jesucristo, también las prácticas judías. Jacobo era un poco más extremista. Él sí también practicaba el judeocristianismo, pero era un poco más complicado. Ahora, Jacobo escribe una carta que la mayoría de personas ni siquiera lo conocen, ¿no? Porque lo único que leen es Santiago, pero como que han perdido de vista el nombre de Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor. Cuando Pablo fue a ver a Pedro, él dice que no fue a otra persona más, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Ese Jacobo que aparece en
Hechos capítulo 15, es el hermano de Jesús. Y este Jacobo es el que escribió Santiago, porque Jacobo es Santiago, ¿no? Lo mismo, es como Cefas y Pedro, ¿ok? Lo mismo. Saulo es Pablo. Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. La epístola de Santiago es escrita por Jacobo. Y si tú lees Santiago, te vas a dar cuenta de que él promueve las obras. Él dice, la fe sin obras no sirve de nada. Él añade las obras, pero no como parte de la salvación. Sin embargo, él habla de las obras y enfatiza mucho las obras. Pablo, en contraste, era un judío y uno de los más terribles judíos en cuanto a la ley, porque era fariseo, que entendía muy bien el judaísmo, porque él fue circuncidado al 8º día, fariseo, perseguidor de la iglesia. O sea, parte de la motivación de su persecución a la iglesia fue porque ellos, uno, consideraban a Jesús, a este hombre que para él no era Dios, como parte de su idolatría. Recuerden que los judíos no podían tener ídolos, ellos detestaban eso porque era parte de las leyes de Dios, no podían haber ídolos. Pero segundo, es porque no guardaban ciertas cosas, ¿verdad? Pablo, siendo judío y uno de los más terribles en cuanto a la ley extremista, entendía muy bien el judaísmo. Sin embargo, a él se le encomendó predicar a los gentiles. Él predicó a los judíos, pero los judíos no le hacían caso. Entonces él fue a los gentiles. Su misión fue la misión de Cristo, que es ir por todo el mundo. Él prácticamente cumplió la misión que Jesús le estaba dando. Pero él no se encerró con los judíos. Él fue por todas partes del mundo, en Asia Menor, los paganos. La gran diferencia entre Pedro, Jacobo y Pablo es que Pablo, a pesar de que entendía el judaísmo, no la imponía, porque él sabía de que los paganos, los gentiles, no iban a practicar ese tipo de cosas. No estábamos hablando de cambiar de religión, de ser un pagano, ahora te conviertes en judío, porque Jesús nunca fue una religión. Pablo entendía de que Jesús no era una secta, era vida, era una relación, era algo íntimo, era un estilo de vivir. Pero claro, quizás en la mente de Pedro y en la mente de Jacobo eso le costó un poco entender, porque sí lo entendieron. No me voy a parar a hablar mucho de Jacobo y de Pedro, pero Pedro, por ejemplo, tuvo una discusión con Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro fue hipócrita. ¿Ah? Esa hipocresía hizo que las personas que estaban ahí se contaminaran. Y Pablo lo condena, dice, Pedro era de condenar, dice, por su hipocresía, que arrastró a muchos. ¿Cuál era su hipocresía? Esa actitud de comportarse con personas paganas de una manera muy bonita, muy hermosa, risa, jajaja. Pero cuando venían sus hermanos, los judíos, ¿verdad? Los apóstoles judíos, los cristianos judíos, él hacía como que no los conocía y bueno, conmigo no es la cosa, ¿verdad? Y está que se ríen, pero yo no. Y Pablo dijo, ¿por qué tú te comportas de una manera cuando no están ellos y cuando están ellos de otra manera? Entonces Pedro fue una persona que llevó el judaísmo al extremo también. ¿Ah? Pablo, no. ¿Qué ocurre ahora con los
judeocristianos o los cristianos judaizantes de esta época. Ellos consideran varias cosas, varios puntitos de los cuales voy a hablar el día de hoy. Por ejemplo, ellos dicen que debemos de guardar la ley porque Jesucristo no vino a abrogar la ley. Entonces, si no vino a abrogar la ley, tenemos que vestirnos raro, tenemos que celebrar fiestas judías, tenemos que guardar el sábado, tenemos que decir palabras judías, hebreas. Por ejemplo, Shalom, Yeshua. Quizás la motivación de ellos es tratar de parecerse al pueblo judío, pero si esas palabras que ellos dicen los hacen sentir a ellos más cerca de Dios, más espirituales, están en un error. Decir Jesús o Yeshua no te hace más espiritual. Además, partiendo desde el tema del nombre de Jesús, que es muy conocido que alguien te diga, ¿no? Yeshua, Hamashiach. Partiendo de ese tema, yo he escuchado de que Yeshua es el verdadero nombre de Jesús, porque Jesús viene ya en la Iglesia Católica, lo que se impuso en el latín. Sin embargo, pareciera que se les olvidara de que Pablo y que Pedro y que los apóstoles predicaron y hablaron en el griego koiné. Ellos no hablaron ni en latín ni en hebreo, porque para ese entonces el hebreo ya se había perdido, se estaba perdiendo en su gran mayoría. Y Yeshua es un nombre que, según ellos, es el correcto. Pero si hablamos de los nombres, Pedro también fue llamado Cefas. ¿Por qué no se le conoce a Pedro como Cefas y punto? ¿Verdad? Saúl, que es lo mismo que Saulo. Shaul en hebreo y Pablo ya es el griego. Entonces son palabras que no van a cambiar. Tú jamás le vas a decir a Pablo Shaul. ¿Por qué? Porque en sí su nombre en hebreo es Saulo o Shaul, ¿verdad? Entonces, si en la Biblia nosotros tenemos al nombre de Cristo como Jesús, no podemos decirle Yeshua porque según los judaizantes es el nombre correcto. ¿Y por qué les digo esto? Porque a mí me hicieron una pregunta. Me dijeron, ¿cómo te llamarías tú en Japón? Y respondí, bueno, la verdad, no sé. Y me dijeron, igual, Juan. ¿Por qué? Porque tu nombre no cambia, no varía. Entonces, el nombre de Yeshua, que es el verdadero y correcto nombre de Jesús, no tiene que cambiarse porque es el original. Pero el original de Jesús, no de Yeshua, repito, porque fue escrito el Nuevo Testamento en griego. Así que no es una palabra hebrea. No existe el hebreo en los escritos del Nuevo Testamento. Para comprender el idioma original del Nuevo Testamento, tenemos que estudiar un poco el contexto antiguo del por qué se escribió en griego y no en hebreo. Y ahí es ir a otro punto que no hay tiempo el día de hoy. Pero palabras como ágape, como eros, como filio, ¿verdad? Que son palabras muy conocidas en las prédicas cuando hablas del amor. Esas palabras son griegas. Incluso cuando hablamos de logos, es una palabra griega refiriéndose a Jesucristo. En el principio era el verbo, era el logos. Son palabras en griego que se encuentran en el Nuevo Testamento, por no decir en todas las cartas del Nuevo Testamento. Bueno, el tema del nombre está hablado, se puede hablar un poco más, pero voy a pasar al otro punto. La ley son solo los mandamientos, pero no la circuncisión. Miren
Qué punto bien raro. Porque la mayoría de los que intentan guardar la ley no se circuncidan. O sea, los que guardan la ley actualmente. Pregúntales si es que ellos serían capaces de circuncidarse. No. ¿Por qué? Porque sacan un texto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, donde hablan de que la circuncisión es la del corazón. Y correcto. Les doy un 20 allí. Porque es cierto, la circuncisión es la del corazón. Por eso es que no es judío quien nace en Israel, sino el que es circuncidado en el corazón. Porque como se les dijo al principio, para que alguien pueda ser judío, pertenezca al pueblo judío, necesitaba circuncidarse. Circuncidarse era un requisito obligatorio. Entonces, para nosotros pertenecer al pueblo judío, ahora, como pueblo de Dios, porque el pueblo judío es el pueblo de Dios, ahora, la circuncisión que nosotros tenemos es la interna, ya no la externa. Ellos aceptan esta circuncisión cuando les conviene, pero en cuanto a la ley, a cumplir rigurosamente la ley, ellos no serían capaces de circuncidarse. Ellos entienden de que el sacrificio de Cristo abolió todos los sacrificios anteriores dadas en la ley judía. Porque entienden de que ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no, ellos siguen creyendo que hay leyes que se tienen que cumplir. Que la ley que ahora nosotros debemos de cumplir son las morales y algunas leyes ceremoniales. ¿Pero por qué? Si la ley es todo lo que encontramos. Sin embargo, para nosotros llegar a comprender la mente de los judaizantes actuales, modernos, debemos de separar la Torá de la ley. ¿Qué es la Torá? La Torá son los 5 libros del Antiguo, de Moisés, encontrados en el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros llamados el Pentateuco. Esa es la Torá. Pero la ley se encuentra en el Pentateuco. Ellos no dicen, no, la ley es diferente, es una interpretación, la Torá es otra. Por eso, repito, que para nosotros entenderlos debemos de ajustarnos a las ideas que ellos abrazan para su conveniencia, no según las Escrituras. Hay un texto interesante en Mateo capítulo 5 y que ellos mucho lo citan. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Miren, si Jesús, para ellos, ¿no?, es una persona que infringe lo que él mismo ha determinado, ha dicho, entonces no tiene sentido. Por eso es que él vino a cumplir. Y eso automáticamente a nosotros nos hace también cumplidores de la ley, porque debemos seguir las pisadas de Jesús. Hermanos, si leemos exactamente y correctamente el texto que ahora les acabo de dar en Mateo 5:17, encontraremos otra cosa. Miren, no penséis que he venido para abrogar la ley. Pero no solamente dice la ley, también a los profetas. No está hablando solo de la ley. Está hablando de los profetas. Ese primer punto. Segundo punto. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Miren, que esto es impactante. ¿Por qué él vino tanto a cumplir la ley, pero también a cumplir los profetas? Esto tiene que ver con un cumplimiento en su persona. La ley finaliza o se cumple en Cristo. Igual los profetas, todos los dichos que se hablaron del Mesías, de la restauración futura, ¿en quién se cumple? En Cristo. Entonces, miren, ahora, si tú quieres torcer este texto para que tú digas, no, hay que guardar la ley como Cristo la guardó, tendrías que cumplir la ley. Cúmplela. Pero aquí no dice que Él nos dio un mandamiento de cumplirla.
sino que él se puso, miren, como el que cumple. Yo no he venido para cumplir. Él le dijo, yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla, pero él jamás dijo, yo quiero que ustedes la cumplan como yo la cumplo. ¿Verdad? Porque, o sea, Jesús mismo entendía de que nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Claro, la ley moral. A ver, hablemos de lo que se aferran los judaizantes. No matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio, no deshonrarás a tus padres, no te postrarás a ídolos y todo lo que es el decálogo, ¿verdad? Encontrado en Éxodo capítulo 20. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás? Con guardar el sábado, con no comer cerdo, con guardar la fiesta del tabernáculo, las lunas. ¿Qué tiene que ver? La circuncisión. ¿Qué tiene que ver todo lo que los judíos practican como costumbres? ¿Qué tiene que ver? Nada. Porque es obvio que los cristianos vamos a honrar a nuestros padres, vamos a respetar a la mujer de nuestro prójimo, es obvio de que no vamos a tener ídolos, es obvio que no vamos a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Por ética cristiana, porque en nuestros corazones fue escrita la ley. Imagínense un cristiano diciendo, no, yo soy cristiano y no obedezco mis... Ya, perdón. Ahora, bueno, para no salirnos del tema. No penséis que he venido para abrogar la ley. Es obvio que un cristiano tiene que hacer las cosas que representan a Jesús. Imagínense un cristiano faltándole respeto a su papá, ¿verdad? O a su mamá. Debemos de hacer las cosas por ética, no por exigencia para ser salvos. Hay que diferenciar, porque los judíos, judeocristianos, ¿verdad? O los judíos que se volvieron cristianos y que exigían a guardar la ley, como en Gálatas que hemos visto un estudio, ¿verdad? Ellos creían de que la ley era necesaria, era un añadido. O sea, tú eres salvo por Cristo, perfectísimo. Ya, la fe en Jesús. Sin embargo, tú tienes que seguir haciendo esto. Si no, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿no vas a guardar la ley porque has creído en Cristo? Que no se trata de que tú le digas a un cristiano, tienes que guardar la ley. Los cristianos, por naturaleza, en sus corazones han sido escritas las leyes de Dios. ¿Qué leyes? Estoy hablando las leyes morales, las leyes éticas, las obvias, ¿verdad? No odiar, porque un cristiano no puede odiar. No tienes que decirle a alguien no odies, o sea, a un cristiano. Si tú tienes que exigir a que no odie es porque hay algo allí, ¿verdad? El cristiano sufre, tiene cosas que sanar, pero en el fondo de su corazón sabe que debe de amar porque ha sido perdonado por Dios. ¿Cómo no va a perdonar? ¿Cómo no va a amar? ¿Se le puede dificultar? Sí, porque es de carne y hueso. Ni modo que los cristianos del primer siglo, cuando eran masacrados y sus familias tragadas por leones, ellos estaban, ay, qué bueno que los coman, gloria a Jesús. No, ellos estaban llorando de cólera, sufriendo, pero todo lo sufrían por Cristo. No se puede espiritualizar el dolor es muy serio. ¿Ok? Ahora, Romanos capítulo 3, 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, todos pecaron. Te pregunto, ¿un pecador puede cumplir la ley? Puede intentar cumplir la ley, pero ese intento jamás lo llevará a la salvación. Jamás.
Te voy a leer el verso 23. Por cuanto todos pecaron. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente. O sea, no necesitas hacer nada para ser salvo. Todo lo demás ya viene con el tiempo. Un cristiano no cambia de la noche a la mañana. Pero sí en su interior se despierta el amor, la adoración al Señor. Ya no piensa igual. Pero el cambio en su alma es un proceso. No cambia de un momento a otro. Y así que no puede sentirse mal porque no guarda esto, porque no guarda lo otro, porque le falta cumplir esto, porque esto es un proceso. No es una exigencia para ser cristiano, para ser salvo, no, porque cristiano es otro punto. Para ser salvo, esto tiene que ver con algo soterológico, que tiene que ver con la salvación. ¿Qué pasa con los judaizantes? Los cristianos judaizantes, ellos creen que porque guardan el sábado, ellos son salvos y están agradando a Jesús, y los que no lo guardan, no. ¿Está mal de que lo guarden? A mi punto de vista, no, ¿verdad? Teológicamente quizás vamos a entrar en un debate, pero si lo guardas o no, eso para mí no influye en tu salvación. Decir Yeshua o no decirle es pecado, no, pero para algunos judaizantes sí, hay que decir el nombre correcto de Yeshua. Miren un texto, Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué pasa con los judaizantes? Ellos intentan guardar la ley, la guardan, los mandamientos. Para ellos los mandamientos es la ley de Dios, ¿verdad? Pero si ellos fallan en una sola cosa, en una cosita, por más mínima que sea, ellos son culpables. Diles esto a ellos. ¿Qué te van a sacar? Un montón de cosas. Van a irse un texto por aquí, un texto para allá, para defenderse de este texto. Y con esto ya se acabó. Sin embargo, voy a dar otros textos para poder estar de alguna manera preparados y entendidos de que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, porque no podemos. Es imposible para nosotros. Nadie puede ir a la iglesia y amar a Jesús porque alguien te lo dice. Ama a Jesús, ama a Dios, congrégate, porque si no te vas al infierno. Eso es hacerles un daño. Se les puede aconsejar, se les puede decir, oye, estoy orando por ti, me preocupo por tu vida espiritual, quiero que conozcas a Dios. No, tú tienes que hacer esto. Jamás se puede llegar a ese extremo. Y peor si eres cristiano, jamás le vas a decir a alguien que también es cristiano, si tú no guardas el sábado, no eres salvo, te vas a ir al infierno, es el anticristo. No lo sé. Hay un texto bien interesante. Es el texto de... a ver, denme un momentito. En donde Jesús está hablando con un rico. Jesús habla con un rico y le dice, este rico, ¿verdad? Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Miren, qué palabra para más interesante. ¿Qué puedo hacer, Señor, para ser salvo? Este rico preguntaba algo interesante. ¿Qué puedo hacer para yo merecer la salvación? ¿Y cuál crees que fue la respuesta de Jesús? Miren, Mateo 19. Así que busco el texto aquí. Mateo 19. Verso 16. Dice... Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para poder ser salvo? ¿Verdad? Porque obviamente tienes que ser salvo para tener la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, dice. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren, de ahí se agarran muchos judaizantes.
Jesús dice que debemos de guardar los mandamientos, si no, no podemos entrar al reino de Dios, si no, no podemos ser salvos. Verso 18 dice, le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos, Señor? Y Jesús dijo, no mates. Miren, aquí vamos a encontrar el decálogo. No adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Señor. Ah, como que lo he hecho, Señor. He guardado la ley. ¿Qué más me falta? Yo de lo hubiera quedado callado. Yo, Señor, excelente, ya, gracias por haberme dicho que puedo entrar al reino de los cielos. No, él dice, ¿qué más me falta? A ver, para seguir cumpliendo la ley. 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, Lamborghini, tu mansión, todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, y aquí viene una interrogante. ¿Por qué alguien puede llegar a creer de que Dios nos salva por medio del cumplimiento de sus mandamientos? ¿Por qué? De alguna manera, la gente intenta llevarse créditos. Y yo creo que el ser humano está programado de esa manera. Yo soy salvo porque hago estas cosas y tú no las haces. Y eso te da crédito. No, Jesús no quiere darte créditos. Tú no puedes ser jamás salvo por lo que tú haces. Nunca lo harás. Regala víveres donde quieras. Regala alimentos donde quieras. Está bien que lo hagas, pero eso no te va a hacer salvo. Lo único que te va a hacer salvo es teniendo fe en Jesucristo. Es por tener fe en Él. Y no necesitas hacer nada para comprar las gracias de Dios. Verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar para un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Miren esta palabrita, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto es importante resaltarlo. Para nosotros es imposible ser salvos. Imposible. Impossible. En English. Church. Escuchen, amada church, amada iglesia. Es imposible que tú seas salvo por lo que haces. Pero para Dios sí es posible. Porque Él es quien hace lo que tú no puedes hacer. Él se puso en tu lugar. Porque tú no puedes hacer nada para ser salvo. Si eso no te convence, voy a darte un par de textos más. En Éxodo, te voy a dar un par de historias. ¿Okay? En Éxodo hubo un acontecimiento bien duro de asimilar para los egipcios. Y es que ellos perdieron a sus primogénitos. Antes de ello, el ángel, Dios les advirtió de que el ángel de la muerte iba a pasar por cada lugar, por cada casa, matando a todos los primogénitos, pero no iba a hacerlo con las casas que tuvieran una marca, ¿verdad? La marca de la sangre que tenía que ser derramada de un cordero. Esto pasó. Para los egipcios, sus primogénitos murieron. Para los israelitas no, porque ellos obedecieron a la voz de Dios, de que la sangre de este cordero los protegería de la muerte, de la mortandad. Esto los llevó a celebrar la Pascua, recordando aquel acontecimiento. Es por ello que se celebra la Pascua.
Más adelante, Juan el Bautista llama a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este Cordero Pascual que se menciona en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, ahora se cumpliría en el Nuevo. Jesús es el Cordero inmolado. Lo menciona Apocalipsis. Es el Cordero de Dios, según Juan, que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que va al matadero, una oveja que va al matadero. Su sangre hace libres, limpia a la gente de sus pecados. Mateo 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y dijo, y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que hace la sangre del Cordero. Sella el nuevo pacto, apertura la nueva alianza. Y esa sangre nos hace limpios, nos perdona de todo pecado. Dime, la salvación que ocurrió en el antiguo no tiene nada que ver con la salvación del nuevo. ¿Acaso Jesucristo no es el Cordero Pascual que lo menciona, si no me equivoco, el libro de Hebreos? ¿O podemos desunir ambas historias y decir que es un caso diferente? No. Porque Jesucristo también estaba celebrando la Pascua en Mateo 26, dando a entender de que su sangre los iba a salvar. Entonces, si es su sangre la que nos salva, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está tu ley? ¿Dónde está? No se encuentra. Es imposible, hermanos, no se puede. ¿Cuántas personas han intentado agradar a Dios por lo que hacen y han fallado? Lo único que debemos nosotros es humillarnos ante la gracia del Señor y no ser cristianos judaizantes. Miren, nosotros respetamos a los judíos, es el pueblo escogido por Dios, pero Dios no nos llamó a ser judíos en práctica, sino a ser judíos de corazón, porque los judíos son el pueblo de Dios y nosotros somos judíos internamente. Somos el pueblo adquirido por Dios, según el apóstol Pedro, pero no para vivir sus costumbres, no. Según de Corintios, capítulo 11, verso 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. ¿Por qué Pablo dice que él era perseguido no solamente por las personas gentiles, sino también por lo de su nación? ¿Acaso lo de su nación no debían respaldarlo porque eran judíos? ¿Acaso no debían alentarlo para que él siguiera proclamando el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no dicen los gentiles, esos paganos, ellos sí, pues todavía les falta madurar, no entienden la ley de Dios, qué sé yo? No, le dicen los judíos. ¿Pero por qué? Les voy a dar otro texto. Hechos 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres judías. O sea, costumbres, no dice judías, pero obvio que tiene que ver con los judíos. La ley de Moisés, toda la ley. ¿Qué pasa? Que Pablo tenía que ir a Jerusalén. Y era algo que él se había propuesto ir. Sus discípulos, los ancianos que él había establecido en las iglesias donde él iba y plantaba, lloraban. No, Pablo, ahí vas a morir, ahí vas a sufrir esto, persecución. Y dice, sí. ¿Y?
¿Pero por qué iba a sufrir persecución en Jerusalén? ¿Por qué? Porque en Jerusalén, donde se encontraba la iglesia madre, la iglesia primitiva, donde se encontraban los judíos cristianos o judeo-cristianos, habían personas que eran estrictamente apegados a la ley a pesar de que eran cristianos. Y como se les había, aquí lo menciona, ¿no? Se les había informado que él enseñaba, ¿verdad?, a que los gentiles no se circunciden, que la gente diga, no hagan caso a la ley, hay fe en Jesucristo. Entonces él estaba en peligro de que por sus mismos hermanos, los judíos, él podía llegar a golpes o a estar en peligro. Sus hermanos los perseguían. O sea, su misma nación lo perseguía por el hecho de no guardar la ley, por no promover el guardar la ley. Está de más decir que los mandamientos de Dios son perfectos, y por el mismo hecho de ser perfectos es que nosotros no podemos cumplir, porque para poder cumplir entonces necesitamos ser perfectos. Y si podemos cumplir la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? Si podemos ser salvos cumpliendo las leyes. Dijo Pablo a Gálatas, por demás vino Cristo entonces. Él murió por demás. No, él vino a morir porque sabía que nosotros no podemos. Así que no podemos aferrarnos a las leyes. En cuanto a nosotros, debemos de procurar obedecer a Dios, de someter nuestras vidas a Él. ¿Debemos ser éticos? Sí. ¿Pero qué pasa si fallamos? Debemos de arrepentirnos. Debemos de creer en la sangre del Cordero, en que Él nos limpia de todo pecado, que tenemos un abogado que no nos condena, sino que nos defiende. Es lo que hace el abogado. Mira, Jesús se nombra como un abogado, porque el abogado defiende. Nosotros no podemos aferrarnos a costumbres judías. No. Nosotros somos libres en Cristo, según Gálatas. La libertad de Jesucristo. No podemos estar esclavos una vez más a las leyes. No. Nosotros somos libres, hermanos. Y eso es algo que quiero que entendamos. Algunas personas de repente no lo entienden. Entiéndanlo. Y bueno, esto ha sido el mensaje del día de hoy. Que Dios los bendiga mucho. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por todo este momento. Sé que tu palabra nos manda a obedecerte, pero no depender de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que tú puedes hacer por nosotros. Señor, tu palabra dice que has escrito tus leyes en nuestros corazones. Así que vamos a hacer por naturaleza lo que tu palabra nos ha mandado. Obvio que debemos, Señor, nosotros glorificarte con lo que somos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero, Señor, no permitas que caigamos en costumbres. Ayúdanos, Señor, a quitarnos la idea de que tú eres una religión. Señor, tú eres mucho más que eso. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuídense mucho. Bendiciones.